Vedi che devono chiudere. Visto.
Moni, te pido un poco de agua caliente, por favor. Muy buenos días a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy seguimos en la unidad 5, que la iniciamos la semana pasada, pero en esta oportunidad, como en todas las clases, vamos a tener la instancia de taller. El tema sobre el que estábamos trabajando es sobre cuáles son las consecuencias del trabajo infantil y el trabajo adolescente no protegido. Este taller va a estar a cargo de Teresa Stonsky, como en las clases anteriores. Tere, bienvenida. Y también nos acompañan Diana y Eduardo, como todas las clases. Así que la idea es que en la actividad de hoy la dinámica sea de intercambio, ahí se lo va a explicar Tere, y sobre el final de la clase vamos a hablar de todas las cuestiones y consultas operativas y administrativas. Así que les agradecemos la participación, le damos la bienvenida y Tere, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Mena. Buen día para todos y todas. Bueno, aquí nuevamente para trabajar un tema tan importante como les contaba la semana pasada. Les agradecemos los intercambios que hicieron a través de la plataforma en relación a este tema. Son todos muy correctos, o sea, todos tuvieron su pertinencia. Y había varios que hablaban sobre trabajo adolescente precario, ¿no? Y eso es algo muy importante que vayamos eh, incorporando como lenguaje, porque estamos bastante acostumbrados a hablar de trabajo infantil, pero como reforzamos en todas las clases, el trabajo adolescente es necesario que vayamos construyendo nuestros saberes en relación a esta temática. Y entonces, en esta instancia de taller, los queremos, por supuesto, escuchar a ustedes. El otro día no pudimos hacerlo, así que los que hayan quedado con esa necesidad, esas ganas de participar, los escuchamos, los vamos a ir escuchando a lo largo de esta clase. Y pensábamos empezar con un pequeño video que muestra algunas situaciones que son consecuencias muy evidentes del trabajo infantil y del trabajo adolescente. Y me acompaña Diana proyectándolo. Ahí lo empiezo a compartir. Espérenme un minutito. ¿Se ve bien? Ahora, no se ve. ¿Ahí se ve? No. No. A ver, ahí está llegando. Ahí. ¿Ves la pantalla negra por lo menos? Sí. Pantalla negra, sí. Bueno, ahí empieza. No teníamos sonido. Por todo, pero no me gusta fumigar porque me duele la cabeza y a veces vómito, pero así soy fuerte. Trabajo duro para una chica, ¿no? Sí. Trabajo muy duro. ¿Y se tenés vos? Yo, 17 años. 17 años pero estoy feliz para trabajar así. ¿Cuánto tiempo que estás trabajando en esto? Hace un año. Hace muchos años. Casi desde que nací. ¿De muy chiquita te trajeron a la zafra? Sí. Soy nacida aquí. ¿Qué pensás de tu trabajo? Que es muy bruto. Y ¿qué quiere que le diga? También estudio, ¿ves? Estudio para algún día no estar trabajando aquí, que es muy feo trabajar así
Con este calor hay veces no se puede soportar, la gente se enferma mucho. Eso es todo lo que tengo que decir. Micaela, Presente, Gerardo, Presente. Noelia, presente, Carmen, presente. Juan. Presente. No sé si quieren que vuelva a pasar el primero, que es muy cortito. Decime vos, Tere. Vale. Hago de todo, pero no me gusta fumigar porque me duele la cabeza y a veces vómitos, pero así soy fuerte. Sí. Bueno, gracias, Diana. Son Bueno, 3 ejemplos distintos. otros ejemplos distintos de consecuencias, tanto en el trabajo como en las trayectorias educativas, son muy reales. Y el último fue hecho es un concurso que hizo IT, que hizo UNICEF, mejor dicho, UNICEF, y que filmaron videos de trabajo infantil y trabajo adolescente, adolescentes de 14 a 21, entonces tiene un valor enorme. Los invitamos a que puedan mirarlos, duran 1 minuto y plantean una realidad muy contundente. Y hay muchos, hay muchos. Nosotros tomamos uno y hay muchos otros para que ustedes también puedan utilizarlos como material de sensibilización para charlar sobre, bueno, sobre este tema tan importante. Eh, bueno, los podemos escuchar en relación a estos videos que vimos y los motiva, digamos, alguna reflexión, si, si les generó identificación, si alguno pasó por estas situaciones, si lo ven en su cotidiano, alrededor, en su cotidiano, en su rutina. Nos escuchamos. Bueno, Ahí vamos está a escuchar la Irma. Irma. Bueno, ya van a ir apareciendo las reflexiones. Buenos días. Buen día, Irma. ¿Se me ¿Cómo estás, escucha? Irma? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, buenos días. Estaba mirando el video, la verdad que son segundos muy impactantes, donde me impactó mucho el primer reel, le podríamos decir, Ujú. donde este niño, capaz que los papás no se dan cuenta que está sufriendo una intoxicación debido al dolor de cabeza, a los Ujú. vómitos, y el segundo es un poco más que esta chica, a pesar de esos profundos calores que sufre, piensa en poder modificar su vida, porque piensa en estudiar, que muchas veces estos niños o adolescentes no tienen la posibilidad de poder pensar que su vida puede mejorar con un trabajo digno o con un estudio. Entonces son videos que para mí, digamos, yo no he pasado por una etapa así de tener que trabajar para poder subsistir, pero sí lo veo a diario cuando yo voy a realizar mi tecnicatura. Yo estoy estudiando para agente sociosanitario
y nuestra tarea es ver todas estas vulnerabilidades de los adolescentes y de los niños, aunque muchas veces se justifica el trabajo infantil con la ayuda hacia algunos papás que no pueden trabajar por alguna situación de salud. Pero bueno, lo ideal sería erradicar esto, que es digamos, es un poco difícil, pero no imposible, si modificamos nuestra forma de pensar también, y si podemos ayudar a la comunidad a modificar también el trabajo infantil y adolescente. Bueno, gracias, Irma. Sí, sí que como sociedad tenemos que cambiar nuestras miradas hacia esto, hasta estas situaciones, y como decía en la clase anterior, o en las clases anteriores, lo primero que nos genera es lástima, y la lástima es un gran bloqueante, digamos, de la creatividad, ¿no? No es lo mismo la lástima que la sensibilización, la, el impacto, digamos, en cuanto a sentir que podemos hacer algo y que estamos haciendo algo, ¿no? Ustedes probablemente con el correr bueno, del tiempo y de la formación vayan sintiendo menos lástima y más acción, más sensibilización. No vayan saliendo de la desesperanza, esperamos, digamos, ¿no? Porque el conocimiento es una herramienta, y es una herramienta que nos da seguridad para hablar con los papás, para hablar con las familias, para hablar bueno, con las empresas, para hablar con todo aquel actor que esté involucrado en estas problemáticas, y que es necesario sensibilizar, ¿sí? Y que no podemos sensibilizar desde la lástima, tenemos que sensibilizar desde las consecuencias, desde el proyecto de vida, ¿sí? Eh, desde una postura positiva y fuerte, ¿no? Fuerte como construcción de sociedad. Entonces, esto es muy importante, digamos, porque la lástima nos paraliza, la compasión nos paraliza, digamos. Gracias, Irma. Te escuchamos, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Qué placer verte. Hola, Hola, Claudia. buen día a todas y a todos. Buen día, Tere. Un placer, la verdad, volverte a escuchar y Qué bueno. encontrarte. No, me quedé pensando cuando escuchaba el video, cómo se modifica seguramente la intervención y la mirada cuando la voz de los niños, en este caso de los adolescentes, aparecen diciendo no me gusta esto o no quiero esto, ¿no? En general, lo que a uno, por lo menos nosotros como Copreti, que trabajamos con videos y con imágenes, termina a veces siendo como imágenes que terminan generando más una cuestión romántica del trabajo infantil y el trabajo adolescente, y no problematizando la situación. Ahora, escuchando que ese propio niño o esa propia adolescente planteando que quiere otra cosa para su vida, seguramente el impacto en la sociedad es diferente, ¿no? Hace poquito, creo que ayer o anteayer, veía una imagen de un niño acá en la provincia de Buenos Aires, en La Barría, en un pueblo que está arriba de un caballo y está yendo a caballo al campo, del campo a la escuela, ¿no? Y entonces es la imagen solamente. Y veía todas las repercusiones que todos planteaban, qué bueno, qué divino, qué bárbaro, qué Ujú, futuro, ¿no? Toda esa cuestión. Solo una claro. sola persona, y les puedo decir que la reproducción de ese video y de esa imagen trajo muchísima gente que opinaba, más que nada en el interior, uno que dice un tirón de orejas para el consejo escolar, ¿no? Que seguramente tiene que estar garantizando el traslado de ese niño a la escuela. Fíjense qué loco, ¿no? Porque ante Uno. una mirada, cómo modifica, digo, siempre decimos lo mismo, cuando uno, de acuerdo a cómo lo miremos, es como intervenimos. De acuerdo a cómo lo miremos, es como generamos política pública o no, o lo terminamos problematizando. Y la verdad que estos videos me parecen buenos disparadores para poder trabajar en las comunidades, ¿no? Como para poder escuchar la voz de los niños y dejar de romantizar o de naturalizar o de generar estos mitos y creencias que hacen al trabajo infantil, ¿no? Así que celebro que se puedan pensar desde este lugar.
Y coincidimos absolutamente, porque, digamos, la valoración del esfuerzo en la infancia es, bueno, es la creadora, digamos, la reproductora de trabajo infantil, ¿no? Eh, que vayan aprendiendo esfuerzo, sacrificio, que eso es, bueno, va en contra de la infancia, digamos, ¿no? Porque en la infancia necesitamos cuidarlos, ahí está exponiéndose a un montón de riesgos, o sea, no ver los riesgos que eso implica, eh, bueno, es el proceso de desnaturalizar, ¿verdad? Necesitamos desnaturalizar estas situaciones y la naturalización tiene que ver con la valoración también, ¿no? Entonces, esto de la voz de los niños, dichos por ellos mismos, dichos por, bueno, lo estoy estudiando porque quiero salir de esto, ¿no? El segundo caso, quiero salir de esto, es importante, es lo que hablábamos de, bueno, las investigaciones que cuentan, bueno, que les preguntan a los adultos si, si volverían a la escuela y decían que sí, digamos, ¿no? Si volverían a estudiar, si seguirían estudiando y contestan en un amplio porcentaje, más del 80%, que trabajarían y estudiarían. O sea, el valor del estudio está siempre, pero eso, digamos, queda opacado cuando valoramos a un chico exponiéndose a riesgos. Eso hay que mirarlo y transmitirlo. Tere, Gracias, Claudia. hay un par de gente que escribió en el chat dos experiencias. Una de Joana que dice, me pasa lo mismo, me acuerdo cuando íbamos a cosechar tomates, uva, es horrible, levantarte temprano, con sueño, cansada, y llegar a casa a hacer la tarea y volver a la escuela cansada, pero cuando estás en la finca, al frío y el calor, y decís, yo voy a estudiar para no volver al Mm. campo. Y después, Ivana dice, yo pasé por diversas tareas similares, es muy duro el trabajo de campo, iba a ayudar a mi papá hasta cierto horario, luego regresaba y me iba al colegio. O sea que acá hay Doble, gente que triple, sí. experimentó el trabajo infantil. Ujú, sí. Y hoy están, bueno, no valorando el trabajo infantil, sino trabajando para que no se siga reproduciendo. Bueno, muy importante porque mucha gente que, digamos, tuvo una historia, digamos, tuvo en su experiencia actividades laborales en su infancia, lo valora y no trabaja por la erradicación del trabajo infantil, por la prevención, ¿no? Aunque le haya pasado mal, o sea, ¿no? Aunque haya sufrido, aunque haya tenido consecuencias, bueno, lo valora como probablemente valora, eh, digamos, toda su infancia y el sacrificio de sus padres. Pero esto, digamos, no podemos seguirlo, bueno, planteando como sociedad. Gracias, Claudia. María Paula, gracias, Diana, por estas experiencias, comentarios. A ver si la desmuteamos a María Paula. Está muteada. ¿Me A ver, escuchan? ahí va. Ahora sí. Sí. Sí, yo en realidad lo que quería plantear son dos temas. El primero, problematizar un poco el título del curso, porque me hace mucho ruido hablar de trabajo infantil, así como cuando hablamos de relaciones sexuales con niños, no hablamos de sexo, sino de abuso. Acá yo siento que se debería llamar explotación infantil o alguna otra forma que no sea trabajo, porque el trabajo implica ciertas condiciones de dignidad y de igualdad y de decisión, o sea, de quienes trabajan, que en el caso de los niños me parece que no existen esas condiciones. Y por otro lado, o sea, esto que hablaban recién de naturalizar el trabajo infantil, o sea, uno tiende a pensar que es un fenómeno rural y que uno, porque vive en la ciudad, está exento, digamos, de estas experiencias. Pero pude, o sea, reviendo a través del taller mi propia historia, que supongo que será común para muchas de las compañeras mujeres, o sea, yo recuerdo de niña, a los 8 años, que me tenía que cuidar literalmente a mis hermanas de 6 y 4 años todo el día y toda la noche,
Y las tareas de cuidado también son una forma de trabajo, o sea, estar sola, teniéndose que ocupar de otras personas con la responsabilidad que implica, yo literalmente sentía que a los 8 años terminó mi infancia, porque ya era una adulta y me tenía que hacer responsable de mis dos hermanitas, y ya dejé de jugar, o sea, dejé de hacer las cosas que hacía hasta ese momento, y realmente me sentía adulta. Ahora pienso, bueno, 8 años, nadie puede ser adulto, pero digamos que dejé de hacer las cosas de niño y empecé a hacer cosas de adultos y empecé a preocuparme por problemas de adultos. Entonces pienso que esta experiencia de cuidados nos atraviesa a la mayoría de las mujeres, de que nos tenemos que hacer cargo, que tenemos naturalizado, ¿no? De una casa, de los hermanitos, demás, y no lo vivimos como trabajo infantil, y sin embargo, de alguna manera sí, o sea, estamos ocupando responsabilidades que no son sanas para esa edad, para esa etapa, o sea, que no tenemos la capacidad, por más que creamos que sí, para resolver cosas, o sea, por más maduros que seamos, digamos, deberíamos tener otras preocupaciones, la escuela y jugar, que estar, digamos, teniendo miedo de que entre alguien, bueno, las cosas que pasan cuando uno cuida a chicos menores, ¿no? Bueno, muchas gracias, María Paula. Muy, muy importante tus testimonios. Es cierto, ¿no? Es muy contundente lo que decís. A los 8 años dejaste de ser niña, ¿no? Dejan de ser niños, como esos chicos que en el último video uno va a la escuela y sigue siendo niño y el otro no. El otro se ausenta de una parte de su vida. Y que sí, nosotros hablamos insistentemente, hacemos mucho hincapié en que las tareas domésticas intrafamiliares son 2 y 3, digamos, doble y triple exigencia para los chicos, y es trabajo. Y lo que decías al principio de trabajo y explotación es un debate desde que se inició el tema, desde que se inició el tratamiento del tema en la agenda pública, se sigue debatiendo si lo llamamos, a veces más, menos, digamos, pero si lo seguimos llamando trabajo infantil o lo llamamos explotación infantil. Y en muchos lugares aparece la palabra explotación, digamos, pero en nuestro posicionamiento seguimos hablando de trabajo porque tiene un valor económico y porque también los trabajos para los adultos causan consecuencias, ¿sí? O sea, hay trabajos peligrosos, todos los trabajos tienen riesgos, como decíamos la vez pasada. Entonces, entraña, digamos, una consideración eh, que pone una alerta. Y por otro lado, contarte que en el momento en el que se puso en agenda pública es la problemática, que es a principios de este siglo, fines del siglo pasado, eh, había movimientos muy fuertes de sindicalizar a los niños, ¿no? De ayudarlos a los niños con elementos de protección, porque ya que tenían que trabajar, que lo hicieran en mejores condiciones a los niños, ¿sí? Hubo movimientos muy fuertes, que son las NATS, que ahora están un poco más atenuadas, porque en todos los países de la región, por lo menos los países de la región, adoptaron la postura abolicionista, de hecho, digamos, también por fuerza de la Organización Internacional del Trabajo. Pero en esos momentos eran muy fuertes estas organizaciones. Entonces, ellos hablaban de explotación infantil y lo diferenciaban de trabajo. Entonces, trabajo era en condiciones seguras, condiciones, digamos, sindicalizadas, que tuvieran una voz, que pudieran agremiarse. O sea, esto era movidas importantes, ¿no? En países como Perú, Colombia, bueno, aquí también hemos tenido, digamos, organizaciones de ese tipo. Entonces, y hablaban de trabajo protegido, infantil, y trabajo y explotación infantil cuando lo hacían en condiciones informales, no sindicalizadas, digamos, ¿no?
bueno, expuestos a riesgos. Entonces, esta situación nos reforzó seguir hablando de trabajo infantil y seguir, todo esto es trabajo infantil, desde lo más peligroso, digamos, más aberrante, como decíamos en algún momento, que tiene que ver con el convenio 182, que son las peores formas, la explotación sexual comercial, el tráfico, ¿no? La trata, bueno, la utilización para transporte de drogas, ¿no? Bueno, el robo, o sea, todas tareas delictivas que también tienen un valor económico y tienen una utilización. Todo esto también es trabajo infantil para nosotros, o sea, es parte de nuestro abordaje, o sea, necesitamos abordarlos todas las ocupaciones que realizan los niños que no son ser niños. Entonces, por eso seguimos hablando de trabajo infantil, porque si lo vamos introduciendo la palabra explotación, podemos caer en esto, en esta cuestión de que hay trabajos que son más ligeros, más permitidos para los niños, nuevamente digo, esto no vale, digamos, para los adolescentes, para los niños, trabajos permitidos y ligeros y trabajos no permitidos, explotados, ¿no? Entonces, un poco contarte por qué sigue siendo la postura trabajo infantil y seguimos hablando de trabajo infantil y en el mundo se habla de trabajo infantil. Gracias, María Paula. Seguimos hablando con Mayra. Yo, porque los voy viendo, digamos, de izquierda a derecha. ¿Voy bien? ¿Son los que fueron levantando la mano de izquierda a derecha? Bueno, Hola, ¿se escucha? sí. Quería contar un poco mi experiencia. Con respecto al video, me marcaba mucho. Pasé por una situación, yo personalmente no he tenido que trabajar ni realizar ese tipo de trabajos, pero sí tengo mucha familia del campo y me pasaba cuando leía los textos esto de que es un constructo social, la adolescencia también, ¿no? Y allá en el campo se toma como que, bueno, llegó a una cierta edad en la que ya puede salir a hacer algunos trabajos más pesados, que puede colaborar en el hogar y demás. Y mi familia en ese sentido, mis abuelos que viven acá en la ciudad, con respecto a sus sobrinos, siempre los invitaban a que vengan acá y que ellos le iban a pagar la escolaridad para que puedan seguir estudiando y no tener que realizar esos trabajos. Pero para ellos está tan arraigado esto de pensar, bueno, yo he llegado a una edad en la que yo me tengo que hacer responsable de mi familia, en la que tengo que salir a traer el pan para la casa, en que mis papás ya han hecho el esfuerzo. Y de todos ellos, son muchos allá en el campo, son de tener mucha familia, eh, solo uno se animó y vino un tiempo, estuvo estudiando, pero sus hermanos allá le decían que bueno, que los papás están trabajando mucho, que se cansan, y acá mis abuelos le pagaban todo, incluso le mandaban cosas para mis tíos y demás, para que no sientan como que, bueno, le han quitado una fuerza de trabajo y ellos tienen menos ahora, ¿no? Mis abuelos hacían el esfuerzo acá porque teníamos la posibilidad en ese momento, ¿no? Gracias a Dios, mi primo de ahí del campo, que se vino y estuvo un tiempo acá, terminó su secundaria, es ahora profesor de historia él, pero sí le pasó que cuando él volvió allá, porque él ahora enseña allá en Graneros, enseña él, que cuando volvió muchos de sus hermanos sintieron como que él se creía mejor que ellos por haber estudiado, cuando se les había brindado las mismas posibilidades a ellos, mis tíos hacían el esfuerzo por brindarles esa posibilidad, ¿no? Pero allá está tan arraigado eso de llegas a una edad en la que tienes que trabajar, no estudiar, y aun cuando la familia intenta que el chico estudie, pero ya todos los chicos lo ven como normal, esto de salir a trabajar y no hacer otra cosa más de su vida. Él ahora, hoy en día, a sus sobrinos los sigue llevando a que estudien, ¿no? Han logrado reactivar la escuelita de lo que sería la zona de la Madrid, y él brinda cursos de verano y demás allá para que los chicos sigan yendo y no se queden atrás con su estudio, ¿no? Él hace ese esfuerzo porque considera que es un poco devolver lo que él ha Los logrado. abuelos, claro. Sí. Y en ese sentido me marcaba mucho esto de pensar, los chicos toman como tan normal esto que decía uno en una parte del video, bueno, yo nací aquí,
y desde toda la vida lo han llevado a trabajar, ¿no? Sí, mis primos han nacido en el campo, han nacido en finca y toda la vida han tenido que criar vacas y demás, pero si se les brindaba la posibilidad, por lo menos uno de ellos sí lo ha aprovechado, ¿no? Y de eso nos sentimos muy orgullosos y esperamos que los demás sigan en esto, pero para desnaturalizar esto de, llego a una edad en la que yo tengo que hacer eso nada más, Tal cual. que no puedo hacer nada más de mi vida. Tal cual estás marcando, digamos que hay muchísimo por hacer porque hay que trabajar muy fuerte en la desnaturalización, ¿no? Sensibilizar, desnaturalizar, problematizar, y es un porcentaje realmente, bueno, desalentador, digamos, que de todos los hermanos uno solo sea el que se animó a romper, porque esto es romper con la solidaridad grupal, ¿no? Esto tiene un concepto que los invito a explorar y a profundizar, que es la solidaridad intergeneracional. O sea, los hijos son solidarios con los padres, o sea, salen a ganar el pan tanto como los padres, o muchas veces por default, digamos, de los padres, ¿no? Porque los padres ya, digamos, tienen su salud deteriorada y no pueden salir a hacer las tareas que salían a hacer, y entonces este es el círculo vicioso de reproducción de la pobreza. Y la pobreza se reproduce de este modo. Entonces el trabajo infantil reproduce la pobreza y esto es un argumento clave para desnaturalizarlo, ¿no? ¿Y qué genera? Y genera una una divisoria familiar. Uno se animó, pero se animó a romper, a que bueno, a que lo excluyeran, ¿no? Porque no solo es la reproducción de la familia, de la solidaridad en la familia, sino lo que hablábamos las veces pasadas eh, bueno, el peso social que tienen, digamos, las creencias, ¿no? Esto de llegar a una edad, necesitan salir, o sea, sienten el peso social y familiar de salir, de dejar la infancia, de no vivir la adolescencia. Esto no podemos permitirlo más como sociedad, ¿no? Por eso hay mucho por hacer en desnaturalizar, ¿no? A veces damos, ¿no? Ayudamos materialmente, pero la ayuda que podemos dar en la toma de conciencia es tan fundamental como ayudar en algo material, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por tu intervención. Eh, sí, y los invitamos a este concepto, a que lo incorporen, a que lo pongan, a que lo usen, ¿no? Solidaridad intergeneracional. Una cosita, yo les pediría que seamos breves, así Breves. podemos llegar a Ujú. escucharnos todos, ¿sí? Gracias. Continuamos con Galaxy. Hola, buen día. Soy Marcela, de Tucumán. Bueno, yo tuve una experiencia más o menos parecida, pero no yo, digamos, sino por parte de familiares, primos cercanos, que desde chiquito empezaron a trabajar, no en el campo, pero sí en verdulerías, cargando cajones o en almacenes y cosas así, por el simple hecho de ayudarla a mi tía. Y, y yo veía eso, digamos, yo que gracias a Dios tuve la posibilidad de poder estudiar, de terminar mi secundario y todo lo demás, y lo veía, y por ahí les aconsejaba y les decía, pero mira, trata de estudiar porque el día de mañana, y bueno, y cosas así, y la verdad que ellos tenían, no sé si 8 o 10 años, y empezaron a trabajar así para ayudar, porque mi tía lamentablemente vivía en un estado, digamos que precario. Eran 6 hijos, su marido la había abandonado, entonces como que ellos se tomaron la responsabilidad, La responsabilidad. sí, de ayudar a su madre y de llevar la comida a su casa, a
mayoría de ser varones, es como que los cuatro de ellos varones, como que ellos salieron a su tan corta edad a, a trabajar, a decir no, como que ellos se hacían responsables de eso, a pesar de que mi abuela, mi abuelo la ayudaban con comida para los chicos, le decían mandarlo a la escuela. Creo que si terminaron la primaria, le digo que es mucho, el Ujú. secundario creo que terminaron de hacer porque como que se habían acostumbrado ya a trabajar, o sea, se habían mal acostumbrado, digamos, a trabajar Desde nuestro punto de y vista, claro, claro, claro. y no tomar, digamos, ya que después, digamos, un poco más adelante tuvieron la oportunidad, gracias a Dios, de poder estudiar, como que no, como que ya no, ellos no se veían, dice, yendo a la escuela, dice, como que ya directamente optaron por seguir trabajando, y así, digamos, en diferentes cosas. Digamos, como que Ujú. yo sí pasé y es feo, digamos, más cuando se trata de un familiar así cercano, sean chicos y verlos trabajar, la verdad que por ahí no sé, no da, digamos, no. Mm. Es como que ellos se tomaron esa responsabilidad, digamos. Y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no retomaron sus estudios, ya son grandes, pero trabajan. Sí. Lo bueno que mi tía, digamos, le digo, hemos rescatado de esto, que gracias a Dios, a la situación que ellos estaban pasando, porque la verdad que era una situación muy fea, de no tener para comer. eh, a pesar de eso, ninguno de los chicos ni salió a robar, ni nada de esas cosas que a veces esas situaciones orillan a algunas personas a hacer lo que no tienen, digamos, que hacer. Entonces, como Claro, que, sí, claro, entonces, claro. Estás planteando esta dicotomía de, bueno, de delinquir o trabajar, ¿no? Es mejor que trabajen. Es muy claro, o sea, importante que no nos quedemos ahí, si bien es algo que, claro, que lo escuchamos, pero sí, si nos quedamos, no nos podemos quedar ahí. Nosotros que estamos formados, no nos podemos quedar ahí. No te escuchamos, pero por ahí ya, digamos, redondeaste tu idea, claro, claro, no era, digamos, porque necesitamos que sean breves. bueno, bueno, está bien, muchas gracias igual. Gracias. Y hablaste de la socialización, ¿no? Los chicos que dejan su infancia y se socializan en el trabajo. La socialización secundaria tiene que ser, y este es otro concepto, tiene que ser en la escuela, tiene que ser en la comunidad, no tiene que ser en el trabajo. Si se socializan, entonces se incorporan esas pautas y ya está dentro de su identidad. Y sienten culpa, como el ejemplo anterior, digamos, de la compañera anterior, sienten culpa por no ayudar a los padres. Y esto es tremendo para la personalidad, ¿no? Para la construcción de la identidad. Entonces, pensaba también en la rehabilitación de los chicos que pasaron por el trabajo. Digamos, esto es un ideal, digamos, pensar en rehabilitar, en repensar estos rasgos identitarios que se van construyendo en el trabajo y que les hacen sentir culpa por no ayudar. Poder preferir, digamos, poder romper con esto y poder preferir o poder elegir estudiar y quedarse en la escuela. Bueno, esto también merece, digamos, una rehabilitación, como diríamos nosotros, ¿no? Después de Tiene haber pasado por el, por el trabajo y desandar rasgos identitarios. Esto también es otro trabajo pendiente. Decime, Edu, acá quería estamos. leer acá un comentario de Galia Anse. Vivo en el campo. Acá el trabajo adolescente se da porque cuando llegan a esta etapa no quieren estudiar y los padres les dan a elegir y terminan eligiendo el trabajo. Yo creo que ahí podemos hacer una reflexión también hasta qué punto los niños y adolescentes eligen libremente, ¿no? Y hay Mm, un condicionante social que hace que esa supuesta elección ya no es tan libre, ¿no? Nada libre. Nada libre. Nunca es libre, claro, no, no, nunca es libre porque en el momento en el que tienen que ser cuidados, son ellos los que cuidan. En el momento en que tienen que, bueno, poder elegir y poder estar con los pares, digamos, elegir, estar con los pares y estar con sus tareas, eh, los
la presión social y la presión familiar lo lleva a ayudar y a estar en el trabajo, ¿no? Lo que Pero- también hablábamos. perdón. Sí, No, solo avisar que quedan 10 minutitos para cerrar. sí. No, Bueno, quería si decir una podemos, cosa con respecto a eso que dijo Edu, que ahí se ve claramente también la valoración que tiene la escuela con respecto al trabajo en esa familia. Pero bueno, sí queda muy poco tiempo. ujú. Sí, también muchas veces los maestros, bueno, acompañan esto, tienen que trabajar, tienen que juntar, digamos, recurso económico. Perdón, yo en esto quiero ser muy breve, quería contar algo que se habló de la clase pasada, que hablábamos de que muchas veces los niños que son, digamos, expuestos a una situación de trabajo en la que, nada, se veían en la cuestión de a veces estar en contacto con objetos de producción y eso hacía que no lo pudieran manipular porque eran objetos de producción y no juegos. Yo pertenezco a un espacio que participa Copreti, que se llama Buena Cosecha, y estamos con los chicos desde hace unos meses y le ofrecíamos juguetes y nosotros veíamos que no se querían presentar, no se querían ni acercar. Al principio creímos que era por timidez, creíamos que era por algo más del orden cultural, de que, bueno, les costaba hablar. Pero justo la clase pasada me dio a entender de que había algo ahí de la manipulación que no se estaba dando. Entonces empecé a separar los bloques y ellos empezaron a mirar como manera deseosa y empezaron a ver y empezaron a tocar. Creo que fue un avance enorme. Después, o sea, creo que fue un antes y un después de la clase pasada, porque pude ver en muchas cuestiones estas cosas de los chicos. Nosotros hacemos también un apoyo escolar y pensaba en esto de que ellos al tener un pensamiento operativo, por ejemplo, yo les ayudaba a sumar con palitos, digamos, 3 palitos más 3 palitos, contemos cuántos Concreto. palitos son. Y, y el lunes les pregunté, hace 4 días, le pregunté si sabían que eran palos. Y ellos me dijeron que no. Entonces sentía y dije, wow, ¿cómo Más hago? Me explotó la atrás. cabeza, Claro. porque digo, ¿cómo hago para que interioricen de alguna manera objetos para hacer sumas y restas? Si tal vez el periodo en el que tendrían que haberlo manipulado y en el periodo en el que tendrían que haber conocido ciertas Aprendido. características, no lo han podido hacer. Así que me quedo con muchos interrogantes, pero también me quedo con la idea de que estoy aprendiendo mucho en el curso y todo lo que me espera. Así que muchas gracias. Bueno, me realegro, Diana. Hago Y fíjate una cosita la chiquita. bibliografía, Sí. eso, ¿no? Iba a Sí, marcar la sí, ya la vi. bibliografía, Estoy que leyendo el vayas al manual. PDF. Ah, buenísimo, porque ese PDF, bueno, intenta esto y sería muy interesante que pudiéramos hacer entre todos también una evolución de eso, ¿no? Todo lo que ustedes quieran ir aportando de esta evolución, de, bueno, cuáles son las consecuencias y en cuanto al desarrollo afectivo, al desarrollo cognitivo. Esto que ustedes ven es fundamental. Bueno, gracias, Diana, buenísimo. Bueno, escucho a Cristina y ya por mi parte me retiro, quedan con los compañeros. Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, cortito, quería sumar que es importante este tipo de cursos porque yo, por ejemplo, estudio psicogerontología y también hago como una estrechez entre la vejez, ¿no? Y la vulnerabilidad y luchar por los derechos de la vejez. Me parece que este sería un buen disparador para toda la sociedad cuando hablamos en estas crisis de los paradigmas de los cambios de los trabajos y los nuevos trabajos. Me parece que es muy importante incentivar, inclusive yo tengo sobrinas más chicas, a que hagan carreras como trabajo social, psicogerontología, trabajo con infancias, porque hay mucho por hacer, hay mucho mapeo para hacer. A mí me súper sensibiliza esto que estamos haciendo, yo se los agradezco infinitamente,
porque me parece que la sociedad no puede perder la sensibilidad hacia el otro. Me parece que mis hijos van a una buena escuela porque sus abuelos siempre se la pagaban, pero en todo lugar, esto, por supuesto que hay como usted decía, hay vulnerabilidades terribles hasta a nivel sexual, y siempre ¿no es cierto? Los sectores menos privilegiados son normalmente los más vulnerables. Pero hay algo que yo quería decir. Yo tengo amistades intercultural y esto nos atraviesa a todos, pero hay algo en común de un amigo criado en Irak con 10 hermanos que tiene que salir a trabajar o alguien acá. Em, Ese adulto siempre siente dolor, siempre siente tristeza por su madre, porque por esa desdicha que les toca, ¿no es cierto?, en cada lugar. Entonces, realmente es un adulto quebrado que no siempre puede reciclar ese sentimiento para bien. A veces lo repite para mal. Entonces, para mí esto es súper importante. Me incentiva mucho este curso. Ojalá todos puedan sacar algo bueno y sobre todo involucrarnos. Eso es, visibilizar. Dejemos de invisibilizar. Esto tiene que hablarse y no tiene que dar vergüenza hablar, porque bueno, nos tiene que involucrar para que cambie algo y está buenísimo que el Estado sea tan presente, aunque algunos quieran decir que no, lo es y se hace. Y esto que hacemos nosotros también debería ser un boletín de poder visibilizar. Es lo que quería aportar. Y muchas gracias por el conocimiento de todos ustedes, ¿no es cierto? Bueno, Muchas gracias. gracias por estar ahí, Por favor. por estar participando. Gracias, Cristina. Cristina, yo quería decir algo con respecto a mí hay algo que siempre me llama la atención del primer videíto, del nene que vomita, y un poco va en línea a lo que vos decías, cuando él termina diciendo, bueno, pero así soy fuerte. Esta cuestión de ponerse en el lugar de adulto, de aguantar todo para la familia, bueno, me parece que sintetiza un poco ese dolor del que vos hablabas. Claro, por ponerse fuerte, bueno, se van reprimiendo situaciones de vulneración y lo que se va reprimiendo también es el proyecto de vida, porque los chicos que trabajan en el contexto familiar, siguen la tradición familiar. Entonces, esto es muy importante, seguirán el camino de la familia, salvo algunos que sean fuertes para romper estas pautas de reproducción de la tradición familiar. Porque la tradición es como pensar, bueno, todas las tradiciones familiares no son buenas, o sea, no son acordes. Muchas son, bueno, son, digamos, compresivas, digamos, en este punto, ¿no? En el punto de que el proyecto de vida queda truncado y hasta en algún punto nunca se lo preguntan, nunca se preguntan qué eran lo que hubiesen querido ser. Entonces esto marca, digamos, una compresión también de la sociedad, ¿no? Una represión de la sociedad. Reproducimos sociedades que no generan proyectos de vida, ¿no? Que no posibilitan proyectos de vida para los grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, para eso estamos. Gracias por la valoración de este espacio y por estar. Y queremos hacer red con ustedes, por supuesto que cuando terminen con este curso, seguirlos teniendo en nuestras redes de contactos, que nos sigan contando cómo es su trabajo, síganse conectando con nosotros, tienen nuestros mails, tienen las páginas, así que es una invitación también a seguir con ustedes. Bueno, me despido, muchas gracias y nos veremos en alguna otra espacio, en alguna otra clase. Gracias, compañeros, por seguir, eh, por, por reemplazarme hoy. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Después veré Tere. lo que me falta, ¿no? Veré lo que me falta Gracias, Tere. escuchar. Chau. Chau, Quedan chau. tres personas más para hacer sus reflexiones y vamos cerrando también, si les parece, Diana y Edu. Sí. Está Galaxy 04. Sí, hola, no sé, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, te escuchamos. ¿Cómo es tu nombre? Bien. Mónica Garrido.
Mónica Garrido desde Mendoza. Bueno, lo voy a hacer bien resumido yo porque ingresé tarde a la clase, pero bueno, como llamémosle como esta situación que se viene reiteradas veces en la actualidad, yo tomo como ejemplo la situación que ha vivido mi padre, que a partir de este curso yo he podido inclusive preguntarle, porque él empezó a trabajar desde muy chico, y yo lo que he notado es que a pesar de que el trabajo infantil en la actualidad está, como es como que de generación en generación ha ido disminuyendo. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido la oportunidad de preguntarle a mi padre por qué él y no sus hermanos, que si bien eran menores, tenían muy poca diferencia de edad. Y siempre me repite lo mismo, y mi padre lo eligió a él, o sea, mi abuelo lo eligió a él para hacer esas tareas de adulto con una edad de niño de 7, 8 años, y no a sus hermanos. Digo que a pesar de todo, creo que mi abuelo tomó conciencia que no quería a todos sus hijos para hacer tareas de adultos. Y creo que eso sirvió porque mi padre hizo exactamente lo mismo, que no debió hacerlo, pero por lo menos a mis hermanos les dio la opción de estudiar, que creo que no debería ser una opción. No entiendo por qué todavía la sociedad sigue dándole la opción al hijo de que estudie o trabaje. Bueno, esos serían los puntos, no quiero extender mucho mi opinión. Vamos con Tommy. Buenas. Hola, A mí Tommy. a mí los videos me conmovieron mucho porque ver un niño y adolescente en lugares que no deberían estar con tanta responsabilidad como es el trabajar, si bien trabajar significa un niño o adolescente tiene que estudiar principalmente. Gracias, Tommy. Vamos con Joana. Buenas, ¿cómo están? Quería empezar más que nada por el tema de que algunas familias no obtienen los suficientes como recursos o son precarias, y ahí es donde se tiende al trabajo infantil, entre todas las opciones que escuché, ¿no? Y eso sí es verdad, y le dan ese peso al niño de elegir entre estudiar o trabajar. Y lo que pasa también mucho en el tema de la ruralidad, o sea, del campo, es que los niños que trabajan en el campo es un trabajo muy pesado, sí, pero en el caso de algunos, por ejemplo, no solamente les quita ese tiempo de la escolarización, de poder ir a la escuela, sino también el tiempo del juego, que para los niños es importante el juego porque ahí aprenden, desarrollan su inteligencia, su creatividad, las conexiones con otras personas afectivas. Es como que ellos a través del juego aprenden todo, ¿no? Y a veces en el campo no se da un buen lugar para que los niños puedan jugar realmente. Yo no pasé por el trabajo infantil, mis padres nunca me permitieron trabajar en el campo. Yo iba por joder, qué sé yo, iba media hora, pero no hacía nada. Estaba jugando en medio del frutillar o lo que sea, pero jamás en la vida me hicieron trabajar. Pero nunca tuve un buen lugar para jugar y nunca terminé de desarrollar algunas cosas. Y hoy en día eso me doy cuenta. Y con respecto a algunos mensajes que estaba viendo ahí en el chat que decían que algunos chicos llegan a la adolescencia y que le dan entre trabajar y estudiar, pero ellos deciden trabajar. Y yo creo, en mi opinión, ¿no? Creo que eso se da porque el niño cree que no va a poder estudiar, porque ya siente el peso desde un principio, no ha tenido un buen lugar para jugar o para desarrollar su capacidad cognitiva, no ha tenido buen tiempo para la escuela o lo que sea, y siente ese peso de que no va a poder estudiar, y para él su mejor camino es trabajar y estar con la familia. Era eso. Muchas gracias, Joana. Gracias. Con respecto a, bueno, yo quería hacer algunos comentarios, no sé si vos querés comentar algo, Edu, con respecto a, Después a hago un los últimos. comentario de cierre y adelanto la clase próxima. ¿Te parece? Está bien, no, algo sobre los comentarios. En realidad, no es que ha disminuido el trabajo infantil, lamentablemente.
ha adquirido otras formas. Nosotros acá en el video pasamos trabajo infantil y trabajo adolescente dentro de la ruralidad, pero como vimos también existe el trabajo urbano, que bueno, obviamente adquiere otras formas. Yo lo que les diría, esta clase, o sea, esta de consecuencias es súper importante, pero también va muy enganchada con la de causas, ¿sí? Las causas de trabajo infantil son múltiples, hablamos del tema de escolaridad de la familia, fundamentalmente de la madre. Vamos a tener igual más datos a partir de que trabajemos la clase próxima. Bueno, ahora Eduardo va a dar algunos tips con respecto a la clase próxima, que es la que tiene que ver con un repaso, pero a partir de la otra clase, de la unidad 6, nosotros ya vamos a empezar a trabajar con respecto a qué pasa en Argentina y qué se hace con respecto al trabajo infantil, para que ustedes también sepan qué se está haciendo en política pública en la materia, cómo estamos trabajando. Bueno, te dejo, Eduardo, como para que expliques un poco lo de la próxima. Bueno, gracias, Diana. La idea de la clase próxima es hacer un repaso de todas las unidades que vimos hasta ahora. Creo que aparecen algunas cuestiones interesantes que nos hacen reflexionar. Vieron que inicialmente cuando trabajamos las primeras unidades hablábamos de la infancia como construcción social, del trabajo como construcción social, y esa categoría construcción social aparece como muy abstracta, ¿no? ¿De qué es lo que estamos hablando? Creo que a partir de lo que ustedes muy bien nos comentan y saben y las experiencias que exponen, se ve claramente lo que es la construcción social, ¿no? Como cuando hablamos de trabajo, detrás hay un montón de historias, como cuando hablamos de elecciones, posibilidades también, hay una construcción social que hace que tomemos o no determinadas decisiones, no hay una elección libre, sobre todo en los niños, ¿no? De elegir qué destino o qué actividad quieren realizar, sino todo lo contrario. Hay una legitimación, por un lado, por necesidad, por factores muy complejos de distinta índole, que permiten que un niño trabaje, por ejemplo. De eso hablamos cuando hablamos de construcción social, ¿no? Por eso la intención nuestra es adentrarnos en eso para desarmarlo, para comprenderlo en profundidad, para ver las implicancias que eso tiene cuando uno toma decisiones o señala a otro o describe situaciones que no son cuestiones menores, sino que detrás de cada acción y compromiso que nosotros tenemos una visión del mundo que ha sido construida antes que nosotros y lo cual nosotros participamos de alguna forma. La clase próxima, nuestra intención es hacer un repaso, un recorrido sobre las unidades, centrándonos en algunas cuestiones que nos parecen fundamentales, que van apareciendo a lo largo de las clases, que tienen que ver con el concepto y la categoría de cuidado. Cuán importante es el cuidado a la hora de tomar decisiones, a la hora de analizar procesos, a la hora de pensar estrategias para modificar la situación de niños y niñas y adolescentes. Creemos que el cuidado es una categoría estructurante, digamos, es un concepto que pone como un límite, ¿no? Un antes y un después, un hasta acá, un eso no, y ese límite está dado en profundidad, insisto con esto, con repensar siempre en quién estamos cuidando, si los estamos cuidando a los niños, por qué los niños toman roles que no les corresponden de cuidado, por ejemplo, ¿no? O cómo se tergiversa la idea de cuidado cuando un niño asume responsabilidades que no debe asumir, por ejemplo, cuidando a hermanitos menores. O sea, en síntesis, la idea es trabajar, vamos a hacer un breve recorrido de cada una de las unidades, pero siempre focalizando en esas cuestiones, ¿no? Cómo hay una construcción social de todo, de cada idea, de cada concepto del que venimos trabajando, que no son naturales y que por lo tanto pueden cambiar, y por lo tanto nosotros, en la medida que comprendemos los fenómenos y los podemos compartir y transmitir entre todos, somos agentes de cambio, somos personas, ¿no? Los cambios sociales siempre no necesariamente tienen que venir de arriba para abajo, ¿no? Sino en la acción cotidiana, por más pequeña que parezca, por más insignificante que parezca, siempre produce un cambio. Para eso tenemos que tener claramente hacia dónde queremos ir, y un poco es lo que tratamos de trabajar junto con ustedes en este curso. Y por otro lado, resaltar siempre el valor del cuidado.
El cuidado tiene que ser un concepto, una herramienta fundamental a la hora de posicionarnos y tomar decisiones de nuestra vida personal y la vida en relación con otras personas. Bueno, básicamente quería adelantarles eso, o sea que vamos a tener un primer momento de un recorrido sobre las unidades y después, por supuesto, compartir con ustedes todas las inquietudes, dudas, consultas que tengan referidos a los temas. Y antes de irme quería también comentarles, algunos compañeros y compañeras nombraron algunas formas, lo que serían las formas peores del trabajo infantil que tienen que ver con poner a los niños y niñas en redes de narcotráfico o ese tipo de cuestiones que no son las peores formas de trabajo infantil, digamos. Eso sí son explotación, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho más que esto. Así que apunten ideas, preguntas, dudas, sugerencias y nos vemos la clase próxima entonces. Yo los despido y un gusto, que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Edu. Bueno, ahora sí, las preguntas más generales. A ver si alguien tiene alguna consulta